Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Este video y esta entrevista viene muy a tono con el especial de abogados que trae la revista Dinero para este año, en la edición de final de agosto. Y nos acompaña el doctor Mauricio Piñeros, Country Share de Pérez Llorca Gómez Pinzón. Doctor Piñeros, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Quiero arrancar como de lo micro para subir a lo más grande. Y lo micro, ustedes han sido unos grandes protagonistas de lo que ha venido pasando en el mercado legal con una movida muy interesante con Pérez Llorca y Gómez Pinzón. Brevemente ayúdenos a entender qué fue lo que hicieron. Lo que hicimos fue, digamos, una integración completa. Nos unimos a Pérez Llorca, los socios de Gómez Pinzón. Ahora somos socios de Pérez Llorca en España, de la firma española, y Pérez Llorca, digamos, ahora es el controlador de Gómez Pinzón. Y todos, digamos, pasamos a ser socios de la gran firma española Pérez Llorca, que tiene operaciones acá en México, en Portugal, etc. Y esa integración, ¿por qué se da? ¿Qué es lo que está pasando en el mercado legal a nivel global? Definitivamente, primero los mercados locales cada vez se quedan más cortos, más pequeños en el desarrollo y en la expansión de las firmas de abogados y sobre todo en las necesidades de los clientes. Cada vez la economía es más global y cada vez los clientes exigen y requieren una asesoría, digamos, multijurisdiccional. Entender que no solo qué les pasa en su propio mercado, en su propio país, sino en los demás a los cuales van, bien sea a exportar, a invertir, y por eso la necesidad de integrar firmas de distintas jurisdicciones. Cuando uno habla ya de la integración de Pérez Llorca y Gómez Pinzón, en esa nueva figura, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Es una empresa de cuánto? ¿Es un bufete de cuánto? Es un despacho de 1.000 personas hoy en día. Tiene 1.000, digamos, como dice Pedro Pérez Llorca, 1.000 nóminas. De esas 1.000 nóminas, más de 500 son abogados. Yo no tengo los números exactos en la cabeza, pero son más de 500 abogados, más de 120 socios, es de ese tamaño. Y básicamente, ¿cuál va a ser el enfoque de la firma? ¿Es una full service o tiene algún enfoque particular? No, Pérez Llorca es una firma full service. Pérez Llorca y nosotros lo éramos ya desde antes, no a raíz de la integración. Es una firma full service con muchos grupos de práctica tratando de suplir todas las necesidades de asesoría legal de los clientes. Es una firma full service, es una firma que la mejor descripción es que tiene 3 pistas, es un circo de 3 pistas. Tiene un enfoque estratégico en la gran empresa, en asesorar la gran empresa, un enfoque en asesorar fondos de inversión, temas de banca, finanzas, mercado de capitales y finalmente una alianza internacional con firmas de Nueva York, de Londres, etcétera, para suplir, digamos, y apoyar también esos mercados. A las firmas de Estados Unidos y de Inglaterra. Exactamente. Ok. Dicho eso, ¿cómo se mueve el mercado local? Y un poquito ya yendo más a lo macro, ¿cómo se mueve el mercado local, el mercado legal, en un mercado de tanta incertidumbre en lo local y en lo global? Porque vemos pues que todavía hay algunas tensiones, por ejemplo, en materia arancelaria por Estados Unidos y aquí por las reformas que se están adelantando y estamos entrando pues a una época preelectoral. ¿Qué oportunidades y amenazas están viendo ustedes ahí? Pues precisamente esa incertidumbre es terreno abonado para necesidades de asesoría en materia jurídica, precisamente para tratar de convertir esas incertidumbres en oportunidades, para disipar esas incertidumbres, para moverse rápidamente ante la incertidumbre que generan
las promesas de cambio regulatorio o los cambios regulatorios mismos. Eso hace que necesariamente haya cada vez más demanda por asesoría jurídica para tratar de encontrar certidumbre o tratar de buscar oportunidades dentro de ese ambiente bastante movedizo que estamos viviendo. En el último año, en medio de esa incertidumbre, ¿cuáles son las áreas de práctica que más dinámica han tenido? ¿Ustedes qué es lo que han percibido desde en su práctica? Digamos que a pesar de la incertidumbre, ha habido este año un movimiento importante en operaciones de fusiones y adquisiciones, en M&A. Y las noticias, los titulares lo dejan ver. También, claramente, en temas de litigio, hay una demanda importante por temas de litigio. Renovables, el tema de la transición energética, un poco acelerada en el caso nuestro, un poco forzada en el caso nuestro, y hacia allá se mueven las economías también en temas de energía renovable. Ha habido mucho movimiento. Y de aquí para el próximo año, ¿cuáles van a ser, cree usted que van a ser las áreas de práctica que más dinámica van a tener? Pues yo creo, yo sigo pensando en los temas de M&A, en los temas de fusiones y adquisiciones, y esperamos que los mercados financieros se estabilicen y se revitalicen. Creo yo que esas pueden ser áreas con mucho trabajo próximamente. ¿Por qué fusiones y adquisiciones en medio de la incertidumbre? ¿Es dólar barato o qué está jugando ahí? Digamos, yo creo que es un mercado en este momento, particularmente en Colombia, es un mercado de compradores, y entonces es una buena oportunidad para posicionarse por los compradores en el mercado, y yo creo que va a haber bastante movimiento precisamente por esa razón. En el caso local, en el caso de Colombia, ¿qué impacto han tenido por una parte los anuncios y por otra parte las reformas que ha planteado el gobierno? Y se lo pregunto porque si uno va por los anuncios, uno mira una asamblea constituyente, una consulta popular, que pues generan un ruido dentro del entorno jurídico del país, pero después hay unas reformas que se han dado, la pensional, la laboral, la tributaria, de la cual usted es experto. ¿Qué tanto le mueve el piso eso al mercado local y al escenario del país? Indudablemente eso genera mucha incertidumbre, más los anuncios que las reformas, porque si se cuentan las reformas, pues ha habido algunas, pero no son muchas, finalmente llevadas a la realidad y a la práctica. Pero sí los anuncios generan mucha incertidumbre. Los anuncios de una asamblea constituyente, la conmoción interior, ese tipo de medidas claramente generan mucha incertidumbre, y eso frena la inversión. Eso hace que la gente sea mucho más prudente con la inversión, y por lo tanto frena un poco los negocios y frena, hay que reconocerlo, la demanda en muchos aspectos por asesoría jurídica. Ya las reformas concretas, pues la reforma pensional no ha podido ser todavía. La reforma laboral sí, ya es un hecho. La reforma a la salud, a los tumbos y por decreto y a base de medidas de hecho, eso genera desde luego desbarajustes y mucha incertidumbre en el sector productivo. Recientemente se ha visto, digamos, que claramente el gobierno no es un gobierno pro empresa, no es un aliado realmente de la empresa privada. Ha sido evidente la semana pasada con la asamblea de la ANDI, eso se ha puesto de presente. Pero a pesar de eso hay yo diría un optimismo moderado, muy prudente, y el sector privado no se puede quedar quieto y no se va a quedar quieto. Y eso es lo que sigue siendo el motor de la inversión. Por otra parte, hemos visto que la institucionalidad en Colombia funciona. ¿Sí? Hay una tutela que hizo devolver una toma de posesión de una EPS. Hay una decisión de la Corte Constitucional que le devolvió la reforma pensional al Congreso porque estaba mal tramitada, y eso genera
a su turno algo más de seguridad y de confianza en las instituciones en este país. Eso creo que es lo que tenemos y con lo que tenemos que movernos en Colombia. Ustedes son un buen termómetro de esa dinámica y de ese interés del sector empresarial. ¿Usted ve que en este momento hay un poco más de apetito por invertir o todavía está medio frenado el impulso? Yo creo que todavía está un poco frenado, pero al mismo tiempo hemos visto eso, que ya el sector privado no se puede quedar paralizado. Estuvo mucho a comienzos de este gobierno, pero hemos visto un poco más de reactivación en los temas de inversión, particularmente en operaciones de money. Ok. Dicho eso, y usted se me adelantó un poco a la pregunta que viene y es, ¿qué tan en juego puede estar la seguridad jurídica versus el tema de la institucionalidad que hay en el país? Digamos que la seguridad jurídica nunca ha sido en Colombia un tema para tirar cohetes, de echar voladores para celebrar. La seguridad jurídica siempre se ha visto en Colombia muy amenazada por los constantes cambios regulatorios. Eso genera claramente incertidumbre. Es un país que tiene una reforma tributaria cada 16 o 18 meses. Eso claramente no genera seguridad, eso genera inestabilidad. Pero simultáneamente, pues hemos visto la institucionalidad funcionando, hemos visto qué pasó con la conmoción interior, qué pasó con las reformas del Congreso en temas como la reforma pensional. Hemos visto qué pasó con el decreto, en el decretazo del gobierno, digamos, desde el punto de vista institucional. Entonces, eso, pues, contrarresta un poco ese sentimiento o esa percepción de inseguridad jurídica en Colombia. Evidentemente, las diferentes reformas que el gobierno ha propuesto no contribuyen para nada a la inseguridad. Pero en medio de esos anuncios y de la poca concreción de las reformas, porque son pocas, se pueden contar con los dedos de una mano, pues ese es el panorama que nos toca navegar en Colombia, definitivamente. ¿Qué tanto va a afectar un poco el escenario de la operación legal en Colombia ya entrados en una época preelectoral? O sea, ya entramos en el año de la recta final de elecciones. ¿Qué tanto nos va a pegar? Como todos los periodos preelectorales, seguramente va a haber más prudencia, un poco más de parálisis o de prudencia en la inversión, hasta tanto el panorama electoral no se aclare un poco. Tenemos demasiados candidatos y una gran incertidumbre en ese frente. Entonces, probablemente va a haber lo que siempre pasa, que es un frenón en la incertidumbre, a la expectativa de que el panorama electoral se aclare, sumado a la ley de garantías, como siempre pasa. Eso le iba a decir, en el sector privado hay una autocontención y en el sector público está la ley de garantías. Sí, que esperamos que se aplique correctamente. Muy bien. ¿Qué temas le preocupan, ya para terminar esta conversación? ¿Qué no lo deja dormir tranquilo? Pues uno, algún colega amigo, socio de Pérez Llorca Gómez Pinzón, decía que lo que mejor que uno puede hacer es olvidarse de Twitter y no leer al presidente, porque eso genera mucha zozobra, eso genera mucha incertidumbre. Realmente sí, digamos, lo que a uno no lo deja dormir es el tema electoral. ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones? Eso es decisivo para este país en este momento, para el sector privado, para la suerte de todos, y esa es la preocupación. ¿Cuál va a ser el resultado de las próximas elecciones? Doctor Piñeros, muchísimas gracias por venir y por estar aquí con nosotros en este especial de abogados. No, muchas gracias, Carlos, por la invitación.
A ustedes mil gracias por acompañarnos en esta conversación. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes y en nuestra plataforma semana.com. Nos encontramos en una próxima oportunidad.